Bueno, yo voy a explicar lo que son las curvas polares y cómo se realiza la gráfica de una ecuación polar. Para esto vamos a definir qué es una gráfica de una ecuación polar. Para esto primero tenemos que tener en cuenta que en un eje de coordenadas cartesianas, un punto podemos representarlo teniendo en cuenta esas coordenadas cartesianas x e y. Pero también podemos representar un punto en una curva o en una gráfica polar a partir de sus coordenadas polares, teniendo en cuenta que estas coordenadas polares estaban definidas como r y θ, donde θ era el ángulo de inclinación desde el eje polar y r la distancia que hay entre el polo y ese punto determinado. Por lo tanto, podemos definir que una curva polar o una curva en coordenadas polares es la gráfica de una función de la forma r igual a r de θ, con θ perteneciente a L un intervalo cualquiera, es decir, que podemos obtener una gráfica como esta en un eje coordenado polar, donde esta sería la gráfica, ¿sí?, de esa ecuación polar. Cada uno de esos puntos va a estar determinado por un par coordenado polar r θ, es decir, va a estar determinado por un ángulo de inclinación y por una distancia desde el polo hacia ese punto. Una vez que identificamos y marcamos en el gráfico cada uno de esos puntos, unimos esos puntos y nos va a dar esa gráfica polar. Recordemos que el gráfico se debe determinar con el punto 0, que es el origen y que se denomina polo, con el eje polar, que es correspondiente al eje X, y también se hace o se traza el eje θ, un medio de θ, que corresponde al ángulo de 90 grados. Se puede interpretar, ¿no es cierto?, que la variable independiente es el ángulo polar de los puntos y que la variable dependiente es el radio polar de los mismos. Entonces la curva me va a dar como un conjunto de esos puntos con r y θ como coordenadas polares de cada punto del plano. Recordemos entonces que cada punto de ese plano va a estar determinado por esa coordenada polar r y θ. Θ como el ángulo de inclinación y r la distancia entre el polo y el punto P. La gráfica de las curvas polares, o para poder graficar las curvas polares, es importante que podamos bosquejar o para poder localizar estos puntos, hacer un coordenado polar. Este coordenado polar se construye de la siguiente forma. A partir de un punto, que en este caso va a ser el polo, se construyen los círculos, o se construyen circunferencias con centro en ese polo, que tengan igualmente distancia, o sea, que estén espaciados con la misma distancia. Por ejemplo, se elige normalmente una distancia igual a 1. Una vez que hacemos estos círculos concéntricos, también lo que podemos hacer es poder marcar los ángulos de inclinación, empezando con el 0
tercero ángulo que coincida o corresponda con el eje polar y marcamos las rectas correspondientes a todos los otros ángulos, teniendo en cuenta que los ángulos se miden en el sentido contrario a las agujas del reloj. Marcamos cada una de las rectas correspondientes a esos ángulos. Eso nos va a servir para poder ir localizando cada uno de los puntos con su coordenada polar, debido a que esos puntos están determinados por el ángulo de inclinación y por la distancia que hay desde el polo al punto. Por lo tanto, vamos a representar la primer curva, que va a estar determinada por la ecuación R igual a 2. La curva R igual a 2 consiste en todos los puntos R tita con R igual a 2, puesto que R va a representar la distancia desde el punto, ¿no es cierto?, desde el punto al polo. En este caso, la curva R igual a 2 sería esta, la que se observa como rosada, y me representa una circunferencia con centro O y con radio 2. En general, también podemos ver otras ecuaciones que van a responder a R igual a A, por ejemplo, cuando R es igual a 1, o cuando R es igual a 4, o cuando R es igual a 1/2. ¿Sí? Porque no tenemos ángulo de inclinación. Bien, después otra de las curvas que podemos representar es la curva que se da por la ecuación polar θ igual a 1. En este caso, esta curva consiste en todos los puntos Rθ, tales que el ángulo polar o el ángulo de inclinación me forma un ángulo de 1 radian. Entonces, desde el polo y teniendo en cuenta el eje polar, medimos ese ángulo de 1 radian y trazamos una recta sobre uniendo ese polo. Bien, todos los puntos que se encuentran sobre la recta van a corresponder y tener el ángulo de inclinación de 1 radian. Lo que podemos observar es que todos los puntos que se encuentren, o todos los puntos R que sean positivos, es decir, si yo sitúo un punto sobre la recta aquí, puedo determinar sus coordenadas polares midiendo la distancia desde el polo hasta el punto, que es 1, y ese va a ser su R, y θ 1. Entonces tenemos las coordenadas de ese punto, que es 1, 1. En este caso, este otro punto tiene como coordenadas 2, 1, es decir, la distancia desde el polo es 2 y el ángulo es 1. Lo que podemos ver es que cuando R es positivo, están en el primer cuadrante, y cuando R es negativo, ¿sí?, están en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta que R y R negativo están, ¿sí?, sobre la misma recta que pasa por O y a la misma distancia de O, pero el lado opuesto al polo. Entonces, cuando R es positivo, va a estar en el mismo cuadrante que θ, y cuando R es negativo, va a estar en el cuadrante sobre el lado opuesto del polo. Bien, después pasamos a otra curva que va a estar representada por la ecuación R igual a 2 coseno de θ. Para esto debemos encontrar o dar valores a θ, le damos valores a ese ángulo θ según los valores que nos conviene, y calculamos, según la ecuación, cuánto me va a valer R. Una vez que tenemos esa tabla armada, podemos utilizar esas coordenadas polares para bosquejar la curva en el plano. Entonces podemos empezar, ¿sí?, teniendo el polo y el eje polar, ubicando los puntos en el plano o en la gráfica. Para cuando θ vale 0,
cuando θ vale 0, vemos que R vale 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando no tengo ningún ángulo de inclinación, porque θ es 0, R vale 2 unidades. Ubicamos ese punto. Después vemos cuando θ vale un sexto, o sea, un sexto de pi, es decir, que el ángulo vale 30 grados, que sería esto, ese sería el ángulo de inclinación. El punto o R vale raíz de 3, es decir, que yo tomo la distancia, teniendo ese ángulo de inclinación, tomo la distancia desde el polo, es raíz de 3. Entonces ubico ese punto, que tiene como coordenada raíz de 3 y un sexto de pi. Posteriormente, ubico el otro punto, que es cuando θ vale un cuarto de pi, es decir, cuando vale el ángulo de inclinación vale 45 grados. Cuando el ángulo de inclinación vale 45 grados, la distancia desde el polo es raíz de 2, es decir, R es raíz de 2, tengo ese punto. Cuando θ vale un tercio de pi, es decir, vale 60 grados, que sería este el ángulo de inclinación, R vale 1. Marco ese punto, que es la distancia que hay entre el polo y el punto, y que es 1, y marco ese punto. Después tengo cuando θ vale 1/2 de pi. Cuando θ vale 1/2 de pi, tengo que R es igual a 0. Es decir, que cuando el ángulo de inclinación es igual a 90 grados, cuando el ángulo de inclinación es igual a 90 grados, R es igual a 0. Entonces tengo el punto ubicado ahí, en el origen, es decir, en el polo. Posteriormente tengo cuando θ vale 2 tercios de pi. Cuando θ vale 2 tercios de pi, quiere decir que el ángulo vale 120 grados. Es decir, que el ángulo de inclinación es 120 grados, sería este. Esta sería la recta que me contiene esos 120 grados. Pero ¿qué pasa? R es negativo, y dijimos que cuando R es negativo, voy a ubicar, o cuando R es negativo, se va a encontrar en el cuadrante sobre el lado opuesto al polo. Por eso es que yo R, si bien vale 1, lo ubico en el cuadrante opuesto, que va a ser aquí. Lo mismo me pasa cuando θ vale 3/4 de pi, que sería cuando vale 135 grados, si bien el ángulo de inclinación se encuentra aquí, R es negativa, entonces yo la debo ubicar en el cuadrante opuesto al polo sobre la recta que contiene a R. Cuando θ vale 5/6 de pi, el ángulo de inclinación es igual a 150 grados, es decir, hasta aquí. Pero R también es negativa y es menos raíz de 3. Entonces, lo ubico en el cuadrante opuesto al polo y lo ubico aquí. Una vez, bueno, después ubico pi, que cuando θ vale pi, R va a valer menos 2. Es decir, vuelve al punto inicial. Cada uno de esos puntos, y puedo observar que se forma una gráfica que es una circunferencia. Después tengo otra curva representada por la ecuación polar R igual a 1 más seno de θ. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta y bosquejar primero es una gráfica de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Es decir, que yo debo graficar y igual a 1 más seno de x, referido a las coordenadas cartesianas. Y va a ser la función seno desplazada una unidad hacia arriba. Una vez que tengo dibujada esta gráfica, lo que me permite es poder observar y determinar qué valores va a tomar R, ¿sí?, por cada valor que toma θ. Entonces, yo también lo que tengo que observar es cuál es el periodo de la función, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ese es el periodo de la función, es decir, que cuando θ valga más de 2pi, el periodo de la función vuelve a repetirse, por lo tanto, yo voy a obtener que cuando θ
sea mayor a 2pi, voy a obtener los mismos puntos en mi gráfica polar. En este caso, entonces puedo ver que cuando θ es igual a 0, R es igual a 1, y cuando θ es igual a 2pi, R es igual a 1, y ahí puedo definir que ese es el periodo de la función. Entonces, para poder hacer mi gráfica polar, yo tengo que tener en cuenta, como dijimos, el gráfico de coordenadas cartesianas, y voy a ir determinando qué valores va a tomar R a medida que θ va creciendo. Para eso voy a tener en cuenta solo los valores positivos de θ. Por eso hago este bosquejo que corresponde al periodo de la función, sabiendo que después de 2pi el periodo se vuelve a repetir y que después de 2pi, los valores que yo le dé al ángulo, voy a obtener los mismos puntos. Entonces, teniendo en cuenta mi gráfico de coordenadas cartesianas, x, y, puedo ver que cuando θ vale 0, R vale 1. Entonces, en mi gráfico polar, donde yo dibujé el polo, el eje polar correspondiente al eje de abscisa, digo, cuando mi θ es igual a 0, es decir, cuando no tengo ángulo de inclinación, R vale una unidad. Entonces, dibujo ese punto sobre el eje polar. Después, analizo cuando θ vale 1/2 de pi. Cuando θ vale 1/2 de pi en mi eje cartesiano, puedo observar que R vale 2. Entonces, en mi gráfico polar, voy a graficar cuando θ vale o cuando el ángulo de inclinación es 1/2 de pi, es decir, es de 90 grados, R vale 2 unidades. Ahí estaría el otro punto, 1, esos dos puntos, trazando la gráfica de la función. Después veo que cuando θ vale pi, el R va a valer 1. ¿Sí? Entonces, a partir del punto anterior, que era cuando 1/2 de pi, marco cuando θ vale pi. Cuando θ vale pi, yo tengo que R vale 1, es decir, cuando θ, el ángulo de inclinación es igual a 180 grados, es igual a 80 grados, R es igual a 1. Entonces tengo ese punto y 1, la función. Seguimos analizando en mi eje cartesiano, de coordenadas cartesianas, y vemos cuando θ entonces toma un valor de ángulo de 3/2 pi, R es igual a 0. Entonces, a partir del último punto que marcamos recién, cuando θ valía pi, ahora marcamos cuánto vale R cuando el ángulo de inclinación es 3/2 pi o menos 90 grados, ¿no es cierto? O 270 grados. Y es que vale 0. Entonces, por eso va desde 1 hasta el polo o hasta 0. 1, esa gráfica. Después analizo cuando θ vale 2pi. Cuando θ vale 2pi, R vale 1. Entonces, cuando θ vale 2pi, es decir, cuando vale 360 grados, el ángulo, estoy aquí, y vale 1. Por eso voy 1 desde el 0 hasta el 1, formándome esa gráfica de la función. Unimos entonces todas las partes de la curva, todos esos puntos que fuimos marcando, y podemos observar que se nos forma esa curva completa que se recibe el nombre de curva cardioide, porque tiene una forma de corazón. Bien, después pasamos a esta curva representada por la ecuación R igual a coseno de 2pi. Para esto yo tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la función y igual a coseno de 2pi en un eje de coordenadas cartesianos, x e y. Entonces, en un eje de coordenadas cartesianos yo tengo que esta es la función y igual a coseno de 2pi, donde también lo que debo hacer es poder determinar cuál es el periodo de la función. Y ahí veo que cuando
tita vale 0, r vale 1, y cuando tita vale pi, r vuelve a valer 1. Entonces, ese es mi periodo de la función, y lo que yo puedo determinar es cuando el ángulo vale más de pi, o cuando yo tengo ángulos superiores a pi, el periodo de la función se va a repetir. Por lo tanto, puedo tener en mi gráfico polar los mismos puntos también. Entonces, teniendo en cuenta mi gráfico de coordenadas cartesianas, voy a determinar qué valores va a ir tomando R, voy a ir observando mi gráfico de coordenadas cartesianas y voy a ir observando qué valores va tomando R a medida que θ va creciendo. Para esto tengo en cuenta solamente los valores positivos de pi. También dijimos que el periodo se vuelve a repetir, ¿sí?, a partir de pi. Yo vuelvo a repetir el periodo de la función. Por lo tanto, en este caso, yo puedo determinar que voy a obtener en este caso, con esta fórmula de la función, voy a tener una curva polar de pétalos. Y que mi cantidad de pétalos van a ser 4 si yo tengo un periodo de la función. Como yo voy a utilizar dos periodos de la función, voy a obtener que en la segunda parte, cuando yo tenga ángulos superiores a pi y hasta 2pi, se va a repetir la gráfica de la función y en sentido opuesto. Esto lo vamos a ir viendo. Entonces, teniendo en cuenta los valores que toma R en mi gráfico cartesiano, vamos a ir graficando los puntos en el eje polar. Sabemos entonces cuando θ es igual a 0, que R vale 1. Entonces, mi gráfico polar voy a marcar cuando θ vale 0, R vale 1. Marco ese punto. Ahora, veo cuando θ vale 1/4 de pi. En mi gráfico cartesiano veo que cuando vale 1/4 de pi, R vale 0. Entonces, desde ese punto, voy teniendo en cuenta que cuando vale 1/4 de pi, es decir, cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados, R vale 0. Entonces, ese es el trazo de la gráfica de la función, ¿sí?, para cuando θ vale 1/4 de pi. Voy a trazar entonces esa porción. Tengo esta primera parte de la porción. La segunda parte de la porción voy a marcarla cuando θ vale 1/2 de pi. Cuando θ vale 1/2 de pi, yo tengo que R vale menos 1. Entonces, como había marcado el 0, cuando θ vale 1/2 de pi, R vale menos 1. Dijimos que cuando valía 1/2 de pi, el ángulo era de 90 grados, pero al ser en R negativo, se encuentra en el cuadrante sobre el lado opuesto al polo. Bien, cuando observando la función y mi eje cartesiano, voy a seguir marcando las porciones de mi curva cuando θ vale 3/4 de pi. Cuando θ vale 3/4 de pi, veo que vuelve R a valer 0. Entonces, a partir del punto anterior, vuelvo al origen de coordenadas marcando este trazo de la función. Ahora, a partir de allí, del eje del origen, vuelvo a ver que cuando θ vale pi, es decir, θ vale 180 grados, R vale 1. Entonces, marco el punto de cuando el ángulo de inclinación es igual a 180 grados, mi punto va a ser igual a 1. Entonces, marco ese trazo de la función. Y voy a tener el cuarto trazo. Hasta ahí dijimos que el periodo de la función, a partir de cuando θ valiera pi, o sea, más grande de pi, el periodo de la función se iba a repetir. Entonces voy a obtener los mismos puntos, pero como los ángulos se encuentran sobre este cuadrante, el dibujo de la función va a estar de este lado.
Como podemos ver, cuando tita vale 5/4 de pi, es decir, que cuando vale 5/4 es igual a menos 1/4 de pi, ¿sí? Que va a ser, en este caso, vemos que R vale 0 de nuevo. Entonces, me voy desde el cuarto punto hacia el origen de coordenadas, porque para cuando vale 5/4 de pi, que va a ser el ángulo de inclinación, partiendo desde aquí, vuelve a valer 0. Cuando mi ángulo de inclinación es 3/2 pi, es decir, que es menos 90 o menos un menos 1/2 de pi, yo tengo que R, ¿sí? Vuelve a valer 1, ¿sí? Dijimos que le vamos a marcar de este lado, entonces vamos desde el punto 5, que era 0, volver al origen polar, al polo, hasta 1. Por último, marcamos cuando θ vale 7/4 de pi, es decir, cuando vale 315 grados, o cuando vale menos 3/4 de pi. ¿Sí? Cuando vale menos 3/4 de pi, voy a obtener que el punto 7, ¿no es cierto? O cuando vale 7/4 vuelve a ser 0. ¿Sí? Cuando mi θ vuelve a ser 3/4 de pi, el ángulo, en el caso negativo, vuelve a ser 0. Entonces vuelvo al origen de coordenadas. Y cuando mi ángulo θ es 2pi, vuelve a ser 1. Entonces voy desde el origen de coordenadas que había marcado el punto 7 a unir hasta el punto 1 nuevamente en el comienzo. Formándose así esta curva o esta función, esta curva completa, que se denomina como curva rosa de 4 hojas. Y obtengo esta gráfica final.